Hola mis niños, bueno, en historia vamos a ver hoy 7 de mayo del 2020 lo que eran los bárbaros y los germanos. A partir de aquí vamos a anotar nuestros apuntes en la libreta de historia poniendo los datos que van a aparecer aquí en el video, así como la fecha completa, la materia, el tema, los datos personales como nombre completo, grado y grupo. El aprendizaje esperado que vamos a trabajar es el mismo que ya hemos trabajado en historia, que es explicar las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y vamos a trabajar con 2 páginas de nuestro libro de texto, la 86 y la 87. Se los digo desde ahorita para que lo puedan ir sacando y vayan viendo la información que aquí les voy a explicar y la información que nos incluye en el libro. ¿Quiénes fueron los bárbaros? Bueno, los bárbaros eran un grupo nómada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que iban de un lugar a otro. Y no en el caso de los primeros nómadas, o sea, de los primeros humanos que iban en busca de alimento, sino que los bárbaros utilizaban el nomadismo para ir de un lugar a otro, y no en poco tiempo, sino que se establecían en un lugar y lo invadían, es decir, hacían aliados y los invadían y luego a otros lugares. ¿Por qué tienen que ver, bueno, los bárbaros en este caso? Porque de alguna u otra manera se asentaron o vivían afuera del territorio de los romanos y los griegos. Los romanos los utilizaban a veces como parte de sus guerreros. ¿Por qué? Bueno, porque los bárbaros eran conocidos por ser sumamente bélicos. ¿Qué quiere decir bélicos? Bueno, que eran guerreros pues a matar, ¿no? O sea, de ahí viene la frase "qué bárbaro eres", en referencia pues qué grosero o que algo que es sumamente grande, ¿no? Pero no importante, sino algo violento, algo agresivo. Entonces, los bárbaros pues utilizaban esa fuerza, esa energía que tenían desde que eran pequeños para pues invadir otros territorios. No sé si recuerden en la película donde sale Chimuelo, que se refiere a los vikingos. Los vikingos eran similares a los bárbaros. Desde que eran pequeños eran criados para la guerra, es decir, para ser guerreros, no necesariamente para que todo el tiempo hubiera guerra, sino que eran considerados desde la infancia que debían ser desarrollados en un ambiente en el que tanto niños como niñas fueran hostiles, es decir, que la solución a todos los problemas que pudieran encontrar con otras civilizaciones pues fueran arreglados así en la pelea. ¿Y quiénes eran los germanos? Bueno, los germanos, aquí un error, son germanos. Los germanos eran la tribu más importante de los bárbaros. Se dividían en teutones y godos y venían de Europa y Asia Central. Estos germanos, como parte de los bárbaros, pues tenían las mismas costumbres. Veneraban a dioses que personificaban la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no veneraban como tal a la naturaleza, es decir, a un árbol, al agua, no, sino veneraban a ciertas figuras humanoides, es decir, como personas reales que eran esos dioses. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, que podemos reconocer muy fácilmente, es el dios del trueno. Y aquí les voy a dejar una breve explicación de lo que pues es el dios del trueno, aclarando que esta es una caricatura que es cantada y pues tiene un poquito de lenguaje con un alto tonito. Entonces tratemos de recabar la información más importante, pero no nos concentremos tanto en el tipo de dibujo o caricatura que es, sino en la información que nos va a brindar de lo que es el dios del trueno. ¡Hola, hijos del trueno! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del mito del dios Thor. Largos cabellos, poder colosal. Su barba rojiza es un dios del metal. Thor, dios del trueno, de la humanidad. Odín es su padre y vive en Asgard. Su destino es morir en Ragnarok, dando muerte a Jormungandr. Tiene 2 cabras que viajan con él. Las come y resucita usando su poder. Con su
martillo no puede fallar, y más de una vez se ha dejado engañar. Un gigante una vez se lo robó. Loki, Thor y a encontrarlo. ¡Vamos! Se vistieron de novia y criada para así al gigante engañar. Y en la recepción se come un buey haciendo sospechar al rey. No veo que seas mujer. Tranquilo, gran señor, es que está un poco ansiosa por la boda. Bueno, Sí, son cosas suyas. casémonos. Sujeta este martillo que le robé a Thor. ¿Se lo robaste a Thor? Sí. Pues tiene gracia, porque yo soy Thor. ¡Nadie me roba mi martillo! Junto con Loki más viajes realizó. Marchan a Jotunheim para sembrar terror. Utgarda les recibe. Si nos queréis zurrar, tendréis que demostrar que vuestra fama es real. Loki fue derrotado en ver quién comía más. Thor intentó beberse un cuerno de cerveza que no acababa nunca. Le retaron a levantar a un gato, pero solo pudo con una pata. Y se enfrentó a una vieja a la que no pudo ni mover. Derrotados regresan a su hogar, pero Utgarda les detiene. Dioses, me habéis sorprendido. Os he intentado engañar. Con mi magia todo lo cambié, con gran poder os enfrenté. Oídme y lo explicaré. Loki luchó contra el fuego, Thor casi se bebe el mar. Ese gato es Jormungandr y la vieja es la muerte. ¡Maldito, te voy a matar! ¡Reviento! ¡Dónde narices se ha metido! Tío, no te vuelvas Loki. Quedan miles de historias sobre Thor que no caben en esta canción. Si sufres ataques violentos, recuerda que tú no eres Thor. Eres un dios y tú no. Toma tu medicación. Y pues bueno, es una breve explicación de lo que fue Thor. Si se dan cuenta, la manera en la que se interpreta este dios, pues es un guerrero, es una persona, es un dios que se dedicaba a, mediante sus poderes o mediante sus habilidades, a hacer pues justicia o a hacer que los demás sintieran su poder, ¿no? Entonces los bárbaros y los germanos utilizaban estos dioses pues para justificar el por qué ellos eran de esa manera. ¿Por qué tienen que ver estos germanos, estos bárbaros con la caída del Imperio Romano? El Imperio Romano fue dividido en dos partes, el de Occidente y el de Oriente. Pero el de Occidente tuvo una caída mucho más antes que la del de Oriente. Esta caída tuvo que ver porque las invasiones de los germanos y de los bárbaros fueron cada vez más grandes. Entonces aquí les dejo igual una breve explicación de lo que fue esta caída del Imperio Romano y por qué tienen que ver estos bárbaros con este suceso. La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí,
A finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí. Imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Tuviste visitas ayer? Sí, vino un amigo de mi papá de la infancia. Él es el del interior del país. ¡Ah, qué bueno! Sí, pero pasó algo que no puedo comprender todavía. Estuvimos mirando fotos de donde vive él, con unos paisajes fantásticos. En un momento yo dije, ¡qué bárbaro! Y el señor se incomodó mucho. No sé por qué. Solo me dijo que averiguara el significado de la palabra bárbaro. Hasta donde yo sé, significa estupendo, fantástico, ¿no? Sí, Lucy, en algunos lugares significa eso, pero en el interior del país tiene otro significado. ¿Ah, sí? Sí, y ese significado está vinculado con los grupos que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Decir qué bárbaro no siempre es sinónimo de espectacular. Claro, pero eso depende del contexto. Para nosotros puede significar que algo es espectacular o grandioso, pero para otros tiene el sentido que tenía en su origen, lo salvaje, lo inculto, tal como lo utilizaban los romanos para referirse a los pueblos germanos. Ahora entiendo por qué el amigo de papá se molestó tanto. Jamás hubiese pensado que algo tan simple como la palabra bárbaro me iba a enseñar tanto. Espero. Y pues de alguna u otra manera, si nos damos cuenta, los germanos tuvieron que ver, bueno, los bárbaros tuvieron que ver con la caída del Imperio Romano. Y también un dato muy importante, que la línea del tiempo que aparece aquí en este video nos muestra que en la caída del Imperio Romano de Occidente, y cuando cuando cayó la del Imperio Romano de Oriente, se estableció una época llamada Edad Media. En esa Edad Media fue cuando tuvieron mucho auge tanto los vikingos, los bárbaros, los germanos. ¿Por qué? Porque dominaron muchos espacios de las civilizaciones antiguas. Entonces, durante esa Edad Media fue que estos germanos se apropiaron de muchos de los lugares. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no eran de alguna u otra manera más salvajes, más agresivos que las demás civilizaciones. Y por ejemplo, pues me van a decir, pero si Roma todavía existe. La ciudad como tal de Roma sí existe, pero aquí estamos hablando del Imperio Romano como civilización, es decir, toda la civilización antigua. Y no es que se haya terminado, sino que tuvo una caída. ¿Qué quiere decir esto de la caída? Bueno, que se rindieron ante otras civilizaciones, en este caso ante los bárbaros, que eran sus vecinos. Y bueno, vamos con la actividad. Recuerda que a partir de aquí vamos a trabajar en hoja blanca, vamos a anotar nuestros datos personales completos y margen a nuestra hoja. Vamos a escribir nombre completo, fecha completa, grado, grupo, materia, tema, aprendizaje esperado y la indicación de la actividad. Y la actividad va a consistir en que vamos a consultar las páginas 86 y 87 de nuestro libro, que ya les había dicho que sacaran, y vamos a escribir B mayúscula si es un dato verdadero, es decir, si alguna de estas oraciones aparece en nuestro libro. Si aparece, es un dato verdadero. Y si no lo vemos por ahí, es que es un dato falso. Y vamos a escribir F mayúscula. Si no alcanzan a observar muy bien la actividad, aquí les dejo lo que van a copiar y contestar. ¿Dónde vamos a poner la B o F? Bueno, en estos cuadritos que están aquí, perdón.
y los vamos a dibujar en nuestra hoja blanca. Recuerden que como estamos escribiendo en una hoja blanca, podemos utilizar debajo una hoja guía, así como lo hacemos en el salón, para no irnos tan chueco. Por ejemplo, en la primera oración que dice: el Imperio Romano mantenía su unidad gracias a que se llevaba bien con los pueblos conquistados, pues vamos a determinar con la lectura de la página 86 y 87 de nuestro libro si es verdadero o si es falso. Es decir, verdadero si es un dato que sí pasó, o falso si es un dato que no pasó nunca y que nos están haciendo creer. Y pues eso sería todo. Recuerden que si tienen dudas o alguna sugerencia para estos videos o para las actividades, me la pueden mandar con muchísimo gusto. Yo voy a tratar de resolverlas o tomarlas en cuenta. Y pues también, si hay trabajitos pendientes y no me han avisado, pues yo no puedo recibirlos de esa manera. Si hay trabajitos pendientes y ya me avisaron y quedamos en que sí, bueno, pues entonces es momento de entregarlos, porque esta semana, les aviso, esta semana subo calificaciones del segundo trimestre, porque se recorrió el espacio, apenas se van a subir las del segundo trimestre, y pues espero que esto no les esté afectando si no están entregando a tiempo, porque es el momento. Ya les envié qué trabajos les hacen falta, y pues no he recibido mucha respuesta de algunos respecto a si lo pueden entregar después con menor calificación, si tiene alguna validez todavía. Entonces, por favor, estén al pendiente de las actividades. Entre lo que yo más pueda apoyarles, lo haré.